Bueno, estamos todos, creo. Todos iniciaron sesión. Bueno, pregunta para ustedes, ¿quién logró correr el ejemplo? Ok, ¿alguien intentó desplegarlo por lo menos? Ok, lo que necesito acá en este momento entonces es que ya vamos a trabajar con comunicaciones. Por lo tanto, y como les había mencionado hace 2 sesiones, necesito que se aseguren que su servidor Payara funciona bien. Si aún no lo tienen, pues les doy un par de minutitos para que lo configuren, porque ahora sí voy a necesitar desplegar la aplicación, porque ya nos vamos a comunicar con una base de datos y demás para completar el tema de comunicaciones. Y adicionalmente vamos a discutir el tema de promesas. Entonces les voy a enseñar a trabajar con promesas, que es un tema un poco difícil, pero para eso necesito el backend. Entonces, si aún no tienen Payara, instálenlo, tómense el tiempo, vean si corre bien la aplicación y vean que en la rama de Java EE hay un commit adicional. Entonces actualicen también su copia. Entonces, tomémonos un par de minutitos y quiero que todos... Ahorita en el branch de Java EE actualicen. Y una vez que estén en ese branch y ya estén actualizados, entonces ya vamos a poder trabajar y esa copia ya despliega en una application server. Uh-huh. El último commit que deben de tener es este de acá, el 559F9C9. Ajá, a este branch, Java EE, y este commit. Uh-huh. Sí, siempre dentro de Java Demo, solo que es otro branch. Es, habilitando uso de Eclipse y agregando implementación funcional. Ah, pero estás en Angular. Angular ya tiene más commits. Ah, yo integré, pero... Ajá, estos ya son integrados con las promesas, pero ese ya lo hice en Angular. Qué raro que... Ah, es que como no te salen los branches, ¿no? ¿No me pasó? Entonces también me confundí. Lo único que sí, que hice pull primero. No sé si ahí la fregué, va. Hice pull primero de Angular y luego me pasé. Allá ahí le hice pull y Está raro eso. Pero bueno, lo importante es que tenés el commit. me pasó ese, ¿no? Ajá. ¿Cuál es 55.9? 55.9 F9S9. Pero es el último es el último. Sí, a la mayoría les debió aparecer el último. Solo a Jason le apareció otro que... Ok, dependiendo de la configuración de su IDE, si tiene el proxy bien, el resultado debe ser este. O sea, ahorita solo al compilarlo. Pueden hacer un Maven build dentro de NetBeans. ¿Qué error te dio? Ay, no tenés Java 8 en tu compu. A ver, mostrame el POM. Pasar a la siguiente si quieres. Como no hay lambdas ni nada, debería compilar. Sí, los dos.
Sí. Ahí compila. Ok, el proyecto, si no les compila, originalmente está para Java 8, pero lo pueden correr en Java 7. Tomé el cuidado porque sabía que algunos todavía tienen Java 7. Entonces sí se puede ejecutar sobre código nivel 7. Entonces, la única diferencia que van a notar en la parte web es que básicamente no pasó nada. Pero lo que necesitaba que hicieran es que pegaran ese frontend hacia un backend que ya está programado dentro de la aplicación. Entonces, al desplegar esta aplicación en Payara, se debió de haber creado una serie de tablas. Bueno, en realidad es una tabla dentro de Derby. Entonces, desplieguenlo y veamos si todo sí funciona. Yo esperaría que aquí sí funcione. Probablemente la primera vez falle, que va a decir que no existe la tabla secuencias, pero la va a crear. Sí, o sea, sí despliega, solo les va a salir una advertencia que la tabla secuencias no existe. Esta. Entonces, al ejecutar, todos deberían de estar en esto de acá. Ok. Entonces, esto lo vamos a revisar con más detalle cuando ya estemos más a fondo dentro de la parte de Java. Pero lo que necesito explicarles hoy es cómo nuestra aplicación puede interactuar con backends creados por ustedes. Ya hicimos todas las operaciones, tanto actualización, búsqueda, consultas y insert y eliminación utilizando el backend falso. Ahora vamos a utilizar un backend real. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Les voy a mostrar los pequeños cambios que hice en la aplicación para que funcionen integrados con Java EE. Y muchas de las estructuras ya les deberían de ser familiares. Y se van a dar cuenta que en realidad no cambié mucho, de hecho cambié 2 líneas para pegarme a un nuevo backend. Entonces, ¿cuál es la estructura de la aplicación Java? Ok. Dentro del código en Java deberían de encontrar los siguientes paquetes: DAO, Demo, Modelo y REST. Y lo que vamos a hacer para nuestro backend es configurar una nueva aplicación en REST para que exponga los datos y la base de datos hacia un cliente web. Entonces, la primera clase que vale la pena observar es REST Application. Esto lo encuentran dentro del paquete REST. Yo tradicionalmente ya al utilizar Java EE 7 ya no suelo utilizar mucho XML porque es más fácil configurarlo con anotaciones. Entonces, cuando ustedes encuentren tutoriales de cómo trabajar en REST, probablemente vayan a encontrar que hay gente que configura primero un servicio o lo configura en el web XML. A mí me gusta más configurarlo con anotaciones. Y lo primero que necesitan para que su proyecto en Java EE tenga soporte para comunicaciones vía RESTful es crear una aplicación. Realmente las clases se pueden llamar como ustedes quieran nombrarlas, pero yo suelo utilizar nombres bastante lógicos. Voy a crear una aplicación en REST que extiende application dentro de core application, lo que significa que voy a usar una clase activador. ¿Por qué es una clase activador? Porque la estoy anotando y estoy programando declarativamente. Entonces, lo que yo hago con esto es expresarle al application server que dentro de mi aplicación podrían existir endpoints en REST y que el path global para estos endpoints va a ser diagonal REST. Entonces, todos los servicios van a depender de lo que esté publicado en diagonal REST. Si le quitan la anotación, básicamente es una clase que hereda de otra clase, así de simple. Dentro de la terminología REST es una clase activadora. Y posteriormente, luego de tener la clase activadora, puedo implementar el backend como tal. Ahora bien, cuando ustedes implementan un backend, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es la primera clase que crean?
Esta, ok. Y cuando están implementando la lógica sobre una base de datos, ¿qué es lo primero que hacen? Exacto, configuran la capa de persistencia. Entonces, dentro del proyecto, yo tengo una clase modelo, que es post. ¿Qué me pueden decir de esta clase? Ustedes ya conocen persistencia y están familiarizados con ella. Exacto, es un entity. No es muy diferente de las clases que ustedes hacen. Yo lo que estoy haciendo es mapear una tabla en particular que tiene las propiedades que tenía mi página de posts. ¿Cuáles son estas propiedades? De acuerdo a la maquetación que yo elaboré, voy a copiar la URL, mi página de posts debería de tener por lo menos ID del post, usuario, título y contenido. Son 3 campos que son editables y configurables y por alguna razón bloqueé post. ¿Por qué creen que ya no permito su edición? Exacto, porque generalmente los IDs de una tupla en particular deberían de ser autogenerados. Entonces, ¿cómo configuro la autogeneración? Con GeneratorValue. Entonces, no es diferente de lo que han hecho. Lo único que van a ver diferente es cómo lo expongo hacia la aplicación en Angular. Ok, ¿qué propiedades tiene esta entidad? Tiene versión, título, user ID, body, version y long ID. No tiene nada raro, de hecho por eso hice el ejemplo bastante simple. Ok, entonces una vez que tenemos la tabla entidad, ¿qué hacen para trabajar con esa entidad? ¿Qué más necesita la persistencia? La conexión, exacto. Entonces la conexión, respetando los estándares de Java EE, la vamos a encontrar en otros archivos fuente, metainf y persistence XML. Ok, ¿qué me pueden decir de esta conexión? JDBC Default. Este es un origen en JTA, lo que significa que tiene administración de transacciones por parte del Application Server y que el origen en este momento se llama JDBC Default. ¿A qué corresponde ese origen? Exacto, a Derby. Cuando ustedes tienen un Application Server Payara, van a notar que siempre existe un origen JDBC Default. Y ese JDBC Default siempre apunta al Derby que viene preconfigurado para hacer este tipo de pruebas. Entonces lo único que tengo en mi persistencia es que me voy a conectar a JDBC Default, voy a incluir todas las clases que estén marcadas con entidad, por lo tanto no tengo que listarlas acá, y ya como lo administra el Application Server ya es cuestión del origen de datos. Entonces aquí tenemos la capa de abstracción. Ok, ¿alguna duda con este? Aquí creo que tienen una duda. ¿Cuál? Generalmente sí, pero ustedes se lo pueden quitar si quieren tener transacciones manuales. O si van a hacer transacción entre diversos application server, ya no puede ser esto, tiene que ser otra cosa. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. En esencia lo único que tengo es el origen de datos sobre Derby. Ok, ya tengo mapeada la tabla y ya tengo el persistence. ¿Qué más necesito para acceder a los datos, modificar y eliminar? ¿Qué necesito para el CRUD? Exacto, necesito un manejador, dicho de otra forma, un repositorio de datos o DAO, cualquiera de las 3 es un nombre correcto. ¿Ustedes cómo los nombran? Repositorio, DAO, bin, management, ok. Entonces les voy a mostrar el mío. Yo generalmente utilizo un generador de código. Entonces el generador de código los nombra como DAO. Ok, ¿este qué es? Es un EJB, una clase en CDI. Es una clase. ¿Qué lo hace el JB?
Exacto, la notación stateless dentro del paquete JB. La notación stateless dentro de JB es lo que lo vuelve un Enterprise Java Bean, lo que significa que va a entrar dentro de un pool y va a ser administrado por el Application Server. Los que estuvieron en el curso de Payara, pues ya saben cómo funciona el pool, cómo se van generando las copias. Y el primer requisito que yo voy a tener para un backend en REST es que cualquier clase que utilizan no puede tener estado. Diferente de lo que han estado haciendo ustedes con los Enterprise Java Beans con sesión, a menos que quieran complicarse la vida, siempre piensen en que sus backends van a tener ausencia de estado, porque lo que les va a permitir que no tengan estado es que puedan escalar horizontalmente y colocar varias copias. ¿Por qué? Porque HTTP por definición no tiene estado y deberían manejarlo a través de otros mecanismos, entiéndase cookies, JSON Web Tokens, algún mecanismo personalizado, pero si no le colocan estado, si lo vuelven stateful o singleton, van a tener problemas al momento de que lo estén programando. Entonces, piensen muy bien lo que necesitan realizar y por defecto utilicen Data Access Objects que sean de tipo stateless. Okay. Una vez que discutimos que sí, efectivamente es un EJB que se volvió DAO, ¿qué métodos ven ahí? Create, delete, find, update y una lista que está paginada. ¿Por qué? Porque recibe la posición de inicio y la posición máxima. Entonces, este es tal vez el código que más han visto en toda su vida como desarrolladores, un Data Access Object que trabaja sobre una entidad. Ok, ¿qué hacían para conectar faces con este tipo de elementos? Hacían un manage bean y asignaban un manage bean por una página de Java Server Faces. Y eso les permitía pues, interactuar con los componentes de Prime Faces, los inserts. Tenían isolada la responsabilidad del repositorio en el DAO o en el manage bean. Y adelante podrían tener isolada la responsabilidad de gestionar el estado de la página. Sin embargo, aquí ya no vamos a tener un manage bean que gestione la página. Lo que vamos a tener es un endpoint en REST que expone hacia el usuario la lógica dentro del Enterprise Java Bean. Y ese lo van a encontrar en Post Endpoints. Entonces, ¿cuál es la estructura de Post Endpoint? Diferente de lo que les pasaba con los Manage Beans, aquí de nuevo estoy marcándolo como stateless, lo que significa que independientemente de dónde esté desplegado, no depende de la existencia de una sesión en memoria para entregar resultados. Posteriormente, activo o lo vuelvo un endpoint en REST, una API en REST, utilizando la notación path. Y el path me dice que todos los métodos que estén adentro de esta clase van a ser publicados en diagonal posts. Entonces, la ruta completa de este endpoint, ¿cuál sería? Diagonal REST, que es la ruta de la aplicación, diagonal posts, que es la ruta del servicio. ¿Y qué métodos le ven a este servicio? Exacto, le ven create, delete by ID, find y find all. ¿Qué tienen de diferente a los que están dentro del manage bean? Que además de utilizarlos a través de una inyección de dependencias, estoy marcando el verbo en REST que se va a ejecutar en ese path. Entonces, si yo llamo con el verbo post en la dirección diagonal REST, diagonal post, esperaría que el método a ser ejecutado sea este de acá. Si yo llamo con el verbo delete diagonal el ID que quiero borrar, se debería de ejecutar este otro de acá. Entonces estoy limitado a los verbos en REST y les estoy dando significado a través de las anotaciones ya listas dentro de Java Enterprise Edition. Entonces, ¿qué verbos ya tengo implementados en esa clase? Pueden verla en su computadora y díganme cuáles sí están implementados y cuáles no.
Exacto. Están implementados los verbos básicos. Y algo que les puede parecer bien particular es que tengo dos versiones de get. ¿Por qué creen que tengo dos? Exacto, porque una busca por ID y la otra versión lo que hace es buscar todos a través de ciertos parámetros, que en este momento son la posición inicial y el máximo de resultados que debería obtener en cada consulta. ¿Qué significa esto? Cuando yo busque diagonal rest, diagonal posts, diagonal algún número, supongamos 7, por las anotaciones, el método a ser ejecutado es el que recibe un parámetro adicional en el path, el find by ID. Y si yo ejecuto diagonal rest, diagonal posts, debería de buscar únicamente el que está marcado con get. Entonces todo se hace a través de rutas y verbos. Si yo utilizara el verbo delete en esta URL, ¿cuál creen que llamaría? Exacto, no existe un método que soporte el verbo y también soporte el path. ¿Qué debería hacer para borrar además de mandar el verbo? El ID de lo que quiero borrar. Por lo tanto, el verbo delete depende de diagonal rest, diagonal post, diagonal el ID, supongamos otra vez 7, y además que el método, el verbo, perdón, con el cual me comunique sea delete. Entonces, aunque ustedes no sean programadores de backend, siempre es bueno que sepan leer al menos estos endpoints, porque eso les va a dar una guía de cómo están implementados. En un mundo ideal generaríamos documentación de estos endpoints a partir de Swagger y un montón de cosas más que también vamos a aprender, pero no siempre trabajamos en el mundo ideal, entonces es bueno que sepan leer esto. Al menos con lo que a nosotros nos ha funcionado es que la gente que se dedica a frontends, ellos llegan hasta aquí, saben cómo leer esto, no les interesa que está implementado en el repositorio y esperan que aquí se encuentren todos los verbos para su comunicación. Ahora bien, una vez que ya saben que existe un endpoint en REST que abajo tiene un repositorio con una persistencia configurada en la base de datos, ¿cómo la consumen? Si estuvieran haciendo una aplicación en Angular, ¿cuál sería la estructura correcta o la herramienta correcta para consumir esta API? ¿Qué se les ocurre? Revisamos dos en las sesiones anteriores. Exacto, podríamos utilizar un factory en combinación con un resource. ¿Y cuál sería la otra forma? Sería la misma. Entonces tenemos un provider con un factory y un resource. O utilizar el recurso directamente con $HTTP. Esas son las dos formas en las cuales pueden consumir esta API. Ok, entonces, para el API que nosotros maquetamos, si todo funcionara, en este momento la página guardaría. Pero no está guardando. ¿Por qué creen que no está guardando? Entonces su tarea en este momento es encontrar por qué no está guardando. Revisen el recurso que creamos la vez pasada, tiene unos cambios pequeñitos. Identifiquen cuál es el error. Pueden utilizar el depurador en la red, ver a qué URL está llamando. Traten de ver por qué no lo llama. Eso se resuelve reiniciando el servidor. O reiniciando la aplicación en todo caso. Ajá. Entonces vean que una vez que ustedes crean el endpoint, el navegador de NetBeans ya les va a decir cuáles son los métodos que están creando. Create, delete, find, list y update. Correspondientes a los verbos de REST. Lo voy a arreglar. Voy a poner freeze.
Entonces, cuando la aplicación esté bien, ustedes van a ser capaces de crear nuevos posts, suponiendo el usuario del 5, título, otro título, contenido test. Y si se dan cuenta, ya estoy pegado con el backend y ya se están insertando los datos. Entonces hay un pequeño cambio que deben de realizar y por eso necesito que analicen el recurso. Analicen el recurso, analicen la configuración del módulo y díganme cuál es el error, porque eso les va a servir para refrescarse lo que vimos la sesión anterior. Ok, vamos a resolver el ejercicio. La mayoría ya encontró por qué, ya encontró el error, ahora les voy a explicar el por qué. Entonces, cuando ustedes entran a la página Posts, es la página que maquetamos en la sección anterior. Es una página que se comunica con un backend utilizando un controlador que consume un resource. El resource lo creamos a partir de un factory. Entonces, en eso no cambié absolutamente nada. Ahora bien, si yo recargo la página, recuerden que esta página por definición o por la forma en la que la programamos va a ir e intentar obtener datos desde el backend. Y obtengo un error 404. ¿Qué significa ese error? Exacto, que no lo encuentro. Los motivos pueden ser diversos. Se cayó el servidor, la URL está mala, el firewall lo está bloqueando, el proxy no está funcionando. En general un 404 significa no encuentro el recurso. ¿Qué recurso es el que no encuentro? Cuando tengan dudas, seleccionen el recurso y el recurso que no está encontrando es el endpoint, sea localhost 8080, diagonal demo, diagonal rests y diagonal posts. Ahora bien, ¿por qué no lo encuentra? Hay una parte de la URL que está mala. Esta parte es demo. Porque la aplicación por defecto va a desplegar no en demo sino en Java Demo. Entonces, de acuerdo a la configuración que nosotros hicimos de nuestro endpoint, los endpoints se iban a publicar en diagonal rest, diagonal posts, lo cual está bien, pero la URL de la app en sí es la que está mal. Entonces tendríamos que corregirla. Ahora bien, ¿quién es el que está intentando consumir esta URL? El post controller. Y más específicamente el post controller usa otro servicio para consumir. ¿Cuál es ese servicio? Exacto, el post resource, que es donde fabricamos el cliente en REST. Entonces, en post resource, si se dan cuenta, yo no cambié absolutamente nada, a excepción de la URL con la cual estoy interactuando. En lugar de tener la de JSON placeholder, la URL que yo utilicé, ya lo hice dentro de mi servidor en diagonal post, diagonal ID. Y adicionalmente utilicé un valor inyectado. Cuando yo inyecto un valor, ¿qué tipo de valores pueden ser? Son dos tipos. Constantes. En relación a valores únicamente. Puedo inyectar constantes. Básicamente puedo inyectar constantes y variables. Son los dos tipos de valores que son inyectables. Sin embargo, para ser inyectables, yo tengo que crear un proveedor. Y este proveedor lo pueden crear donde se les dé la gana. De hecho, lo podría haber creado ahí. Por orden y por la arquitectura que discutimos en las últimas dos sesiones, donde deberían de crear las cosas que son globales. Exacto, en el módulo, porque si lo crean en el módulo va a existir para todos los miembros del módulo y el módulo es configurable. Entonces, dentro de public van a encontrar la definición de módulo. Y aquí va a estar definido cuál va a ser el provider para com URL. En este momento está siendo creado con la cadena diagonal demo, diagonal rest. Entonces, desde aquí es donde se está dando el problema. La base para la URL estaba mala, intentábamos consultar y obteníamos un error 404.
¿Qué tenían que hacer para corregir? Hay dos caminos. Podrían haber corregido la URL acá, borrar la constante, pero yo lo genero con una constante porque no siempre el entorno de despliegue va a ser el mismo. Hay veces que tenemos que separar el frontend del WAR file. Hay veces que van a cambiar las rutas de las aplicaciones. Hay veces que una aplicación que desplegaban en diagonal demo la van a desplegar en diagonal certificación algo. Entonces, si la URL está codificada de forma fija en cada recurso, hay que ir a cambiar cada uno de los recursos. Entonces es bastante molesto hacer eso. Por eso es que yo lo saqué como una configuración global utilizando una constante. Entonces, corrigiendo el error, ya no es demo, sino Java demo. Y eso aplica para cualquiera de los recursos en el módulo que utilice como base la constante com.url. Es solo un objeto con distintos valores. Una vez que corrigieron la URL, vamos acá. Cuando recarguen, la URL ya está bien. Entonces ya no consulta diagonal demo, diagonal rest, sino ahora consulta a diagonal Java demo, la URL donde desplegó la aplicación. Y luego que desplegó la aplicación tenemos la URL que colocamos en el activador, que era diagonal rest, y la URL del recurso, que era diagonal posts. ¿Cómo sé qué método está ejecutando? Depende del verbo que estemos utilizando para hacer la consulta. Si utilizo un verbo get en el recurso diagonal posts, yo en Java debería ser capaz de ver que para mi endpoint posts voy a buscar el verbo get en la URL posts. Así que podría esperar que el método que se consulta es este de acá. ¿Cómo pueden comprobarlo? Coloquen puntos de depuración. Aquí está. E intenten depurar la aplicación. Ok, un par de segunditos. Y ahí ya está ejecutándose el depurador. En este momento solo tengo un breakpoint. Ok. Si yo coloqué un breakpoint en el verbo get sin cambiar la URL, ¿cómo debería invocar este breakpoint? Exacto, refrescando la página. ¿Por qué? Porque la página ya está programada para llamar a diagonal rest, diagonal posts y invocar el método que sea, cualquiera que sea el método que tenga get. Entonces recargo. Cuando recargué, pum, se disparó el debugger en Netflix. Entonces ya llegué a la parte del backend y Java ya está procesando lo que sea que yo le haya enviado como parámetro. Entonces, una vez que ya entré en Java, pues ya entra en todo lo que ustedes conocen. Realizamos una búsqueda de resultados a través del DAO y en este momento mis resultados son dos tuplas. Bueno, ahorita en este momento es 0, no tengo nada. Si yo corro el programa, ahí el que no era. El backend me responde, en este momento está vacío y por lo tanto no renderiza nada. Ahora bien, cuando crea un nuevo post, este formulario va a usar otro verbo. ¿Cuál verbo va a utilizar? Post o put. ¿Por qué post o por qué put? Ok, cuando tengan duda, igual vean la URL. Ok, put se utiliza para actualizar, ¿cómo lo saben? Porque lleva el ID que estoy intentando actualizar. Y post se va a utilizar para crear, porque solo lleva el modelo de la entidad que quiero persistir en la base de datos. Entonces, yo puedo ya llenar mi formulario. Llamamos el usuario 1, título, el título del post, contenido, este es el contenido del post. Y debería de
poder detener la ejecución del programa al entrar en post. Pregunta para ustedes, ¿quién es el que genera la llamada post? Exacto, el post resource, porque fue el que configuramos para tener todos los verbos, get, put, post y delete. Y no tuvieron que escribir los verbos, solo configuraron un arquetipo y el factory lo generó para su uso. Entonces, vamos a depurar el programa en JavaScript. ¿Cuál archivo debería de depurar? Probablemente el resource, pero en resource no voy a poder depurar nada porque es solo el que genera el recurso. Voy a poder depurar únicamente en el controlador. ¿Cuál controlador estoy utilizando si estoy creando un nuevo recurso? New. Exacto. New Post Controller. ¿Cuál método estoy llamando? Save. Por lo tanto, al presionar Save debería de depurar acá y puedo poner un breakpoint cuando todo salga bien o cuando todo salga mal. Presionamos Aceptar y efectivamente se detuvo en este punto antes de ejecutar la llamada. Voy a hacer más chiquito esto. Ok, en este momento está detenido antes de ejecutar la llamada y no hay petición asíncrona. Si yo hago que esta línea avance, se dispara una petición con un verbo post porque estoy intentando guardar y mi backend en este momento está detenido. Entonces el backend particularmente ya recibió la entidad con los datos que yo le mandé, el título del post, user ID y el body. JAX-RS se encargó de hacer la transformación desde JSON hacia un objeto en Java. Ese proceso se conoce como marshalling. Entonces, siempre que vean la palabra marshalling es transformación de un formato hacia otro. Aquí hicimos un marshalling del JSON que mi navegador web y Angular están mandando. Lo pueden ver en dos parámetros. Bueno, en este no mandó nada. Y el marshalling hizo la transformación hacia crear. ¿Qué método es este create? ¿En dónde lo encuentro? Exacto, en el postDAO. Por lo tanto, el create va a realizar un persist, lo va a guardar dentro de la base de datos. Avanzamos, el persist estuvo bien y por lo tanto crea una respuesta de que todo estuvo bien. Salimos del application server, el backend entregó respuesta exitosa con 201 y de acuerdo a los códigos de HTTP, 201 significa que un nuevo recurso fue creado en el servidor. Como el recurso fue un éxito, se detiene en el callback de éxito y le informa al usuario que se persistió exitosamente, que es lo que tengo acá. Entonces, al regresar a posts, ahí otra vez está detenido el debugger. Vamos a quitar esto. Ya puedo consultar el nuevo eslabón creado. Y este va a ser probablemente el mayor tipo de programación que van a hacer en sus aplicaciones. ¿Por qué? Generalmente las aplicaciones empresariales son un conjunto de maestros de talla, algunos reportes, algunos dashboards, pero en general todos llevan esta estructura. Son CRUDs que les permiten crear cosas, eliminar cosas, actualizar cosas. Las asignaciones son actualizaciones, creaciones y demás. Entonces tienen que aprender a utilizar estas interfaces. Ok, ¿dudas con esto? Realmente cambios para Angular, lo único que yo cambié fue la URL, el código del controlador lo dejé intacto desde la sesión anterior. Entonces, para que salgan de dudas, en este momento ya van a tener que hacer todo el proceso. Van a crear una nueva entidad, o sea, una nueva tabla, y váyanse para arriba. Entidad, DAO, endpoint y cliente en Angular. Eso les debería llevar unos 20 minutos máximo. Ok, entonces, para ponernos de acuerdo, la entidad va a ser la siguiente. Okay, vamos a tener un objeto. Y el objeto va a tener varias propiedades. Les voy a recordar su clase de programación 1. Todos aprendemos por ahora con
el objeto automóvil, que tiene una propiedad de cantidad de puertas y una propiedad de string con el color. Con que sean capaces de crear esa entidad, voy a darme por enterado de que ya son capaces de crear clientes en Angular. ¿Perdón? ¿Cómo se? Ah, en ese momento si el entity lleva un listado desde JavaScript es una propiedad. Y JP hace el cascade. Sí, la cantidad de puertas y el color. Cantidad de puertas. Ujú. Pero tenemos que hacer que se cree la tabla. Entonces recuerden la secuencia. Necesitan la entidad para que se cree la tabla. Necesitan el DAO para que se cree el cliente. Necesitan el endpoint para exponerlo a Angular. Y en Angular necesitan crear un CRUD completo con estas dos propiedades. Pueden aprovechar todo el código y copiar y pegar lo que quieran.